Mi querido, desde el momento que un país soberano, independiente, pierde la guerra, como Japón, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues lamentablemente ahí es cuando entran los tratados, ¿no? Sopa Menestrón. ¿Y cerraste TikTok? No. Hola Flavia, ¿cómo estás? Menestrón, a mí cuando estás en Perú, te subes los precios solo verte japonesa. No, porque yo le digo, no es cierto, eso no es lo que cuesta. Dice tratados para unos cuantos, nada más, no para la mayoría de la gente. Claro que no, o sea, cuando un país pierde la guerra es... O sea, cuando un país pierde la guerra, normalmente no es como que tengas mucha opción de decir, no, vamos a seguir negociando. Claro que no has perdido la guerra, lamentablemente, wow, o te abanca lo que la otra persona o el otro país dice que hagas, o otra guerra más. ¿Cuál guerra? La Segunda Guerra Mundial. Y de Japón tiene Japón, una de las cosas que no tiene es armamento militar, en el sentido de ellos tienen autodefensa, más no tienen militares como tal. O sea, solamente es militar, autodefensa. Entonces, normalmente cuando pasa algo en general, Estados Unidos es el que aboga por Japón. Así que 70 años y 100 años podría ser también. No tiene esa capacidad de poder tener sus propios militares. ¿Me explico? Y eso se debe a que Japón perdió en la Segunda Guerra Mundial, porque Japón era un imperio nacionalista, súper nacionalista, o sea, era súper nacionalista. Y si me preguntan si el imperio súper nacionalista japonés funcionaba como tal, como población pobre, no. O sea, las personas se morían de hambre, había mucha, todo se iba para lo militar, ¿no? Para las guerras. Entonces, las personas normalmente cuentan esa época como una época muy oscura de Japón. Porque todo lo que le pertenecía al pueblo, todo lo que el pueblo generaba, se tenía que ir al gobierno. Y el gobierno solamente se enriquecían las personas que estaban como los comandantes. Los que estaban en tema de las guerras nomás eran los que comían bien. Los demás se morían de hambre. Incluso hay muchos relatos de guerra de esas épocas, ¿no? Entonces, una vez que Japón pierde la guerra, Estados Unidos pone sus tratados para que no sigan con la guerra, ya que pues estaba muy mal. Y pues ayuda a cierto modo, o así es como te lo enseñan, a recomponer a Japón otra vez, ¿no? Pero si Japón era bravo con temas delicados con los derechos humanos antes de la guerra. Pero si Japón era bravo con temas delicados con los derechos humanos, ¿cómo que bravos? Pero hasta cuando Japón no podrá tener su propio ejército, o ya es para siempre, perdona mi ignorancia, pues es para siempre. O sea, eso es como las consecuencias de perder una guerra. A ver, porque hay un stream que nunca han visitado. Y dice, hola señora. Dice, por las guerras. La revolución industrializó. Japón es una gran cultura y lo será siempre. Cometió crímenes de guerra contra China y el Pacífico. Japón tenía mejor araña naval en la Segunda Guerra Naval. Bueno, eso es lo que más o menos es como era, ¿no? En general. Ahora, lo que pasa es que muchos hablan de Japón, pero cuando te hablan de Japón, en general, en épocas de guerra, cuando dicen Japón era súper poderoso e invadía a todos los países, sí, Japón era muy fuerte, estaba siendo fuerte. Lo que pasa es que ¿cómo no va a ser fuerte si toda la población se está muriendo de hambre? Incluso cuando estaban perdiendo la guerra contra Estados Unidos, no se anunció que estaban perdiendo porque no querían bajar la moral. Entonces, mentían con los comunicados diciendo que no, que todo estaba bien, que se estaba ganando y así, para que la población siga ofreciendo como que todo, ¿no? Los recursos. Entonces, yo considero en lo personal que ningún país que tenga que matar a su propia población para dominar a otros es realmente feliz.
Y en general esto lo cuentan mucho, por ejemplo, los bisabuelos, así. Lo cuentan mucho y eso es una de las cosas que más se acuerdan de toda la pobreza que vivieron, porque obviamente si tu papá era militar, obviamente vivías en una condición mejor. Incluso habían personas que no vivían en condiciones mejores a pesar de que tu papá era militar, pero es una población, era la minoría, no todos tenían cargos en la milicia, entonces la gran mayoría se moría de hambre. Se decía, en esa época sí se comía perro, así que en esa época sí se pudo haber comido gato, perro, todo lo que se movía porque no había nada que comer, chat. O sea, eran pobres, pobres, pobres. Y creo que cualquier población, en cualquier parte del mundo, chat, la guerra siempre afecta a la población, a los que son más vulnerables. Entonces, pues por eso les digo, cuando tú digas el imperio japonés siempre ha sido fuerte y todo eso, sí, puede ser, pero también hay que ponerse a pensar en toda la población japonesa que trataba de mantener a los militares con los cultivos que se hacía y que nadie podía ni siquiera probar ni comer. Eran otros tiempos más oscuros. Sí, Japón siempre habla mucho de esa época porque lo tienen como muy... Hay muchos ancianos, viejitos, muy como hoy en día que están súper como dañados con ese tema. De todo lo que le faltaba. Dice, no había ni arroz, solo se lo compraba el mercado negro. Antes de la guerra, los que gobernaban Japón eran imperialistas también. En cualquier guerra, los que más sufren son los ciudadanos. Su mayor crimen de guerra lo cometió contra China. Dice que no puede decir... Kamikaze, eso fue consecuencia de la guerra, pero antes de la guerra fue diferente. Como que antes de la guerra. Como que antes de la guerra, o sea, antes de que comenzaran a hacer guerras, ¿te refieres? En cualquiera de los que sufren más son los ciudadanos. Sí, chat, o sea, por eso nadie estamos a favor de las guerras. Creo que la persona que te diga sí a las guerras, o sea, yo creo que en general la guerra lo único que trae es pobreza extrema y mucho sufrimiento. Había casta del pueblo, no le importaba, solo servía para mantener a los nobles y los terratenientes. Jape, ¿algún consejo para aprender japonés? Páginas, pero también te recomiendo mucho videos de YouTube que enseñan a japonés. Saludos, Jape, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Ángel, bienvenido. Estoy esperando con mi rifle. No, qué horrible. Pajillas, dice. ¿Pajillas? ¿Qué pajillas? No, pero chat en general, o sea, la guerra no está bien. Punto pelota. El que diga lo contrario, pues anda tú entonces a la guerra. Porque yo, mi pensamiento siempre va a ser que la guerra nunca está bien. Y punto pelota. ¿Cape, crees que hay aliens? Sí. ¿Cómo no? Claro que sí hay aliens. ¿Lo dudas? Y se va poniendo más de guerras. Dice, Oli, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pero ¿por qué hablamos de guerra, chat? Vamos a hablar de otras cosas. En Perú, yo siento que de alguna otra manera es pacífico. O sea, por ejemplo, si el mundo entra en una tercera guerra mundial, Latinoamérica está como que safe. ¿No creen? Saludos de Costa Rica. Vamos a la video de descalificados. ¿Cuál es el video de descalificados?